Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Dios les bendiga. Vamos a este segundo video para que elaboren la actividad número 2 de este refuerzo supletorio. Eh, Aprovecho este momento antes de empezar con la presentación de las diapositivas para indicarles que hay necesidad de hacer correcciones que ustedes ya se van dando cuenta, ¿no? En la primera actividad. Lean, por favor, qué es lo que les corresponde corregir y cualquier inquietud, estoy gustoso para responderla. Bien, vamos. Voy a permitir compartir ahora eh, este, esta presentación. ¿Sí? Muy bien. Hemos pasado ya la primera actividad, el principio antrópico, que ha sido entregado el 24 de junio del 2021. ¿Sí? Este jueves pasado. Eh, Por favor, como dije, revisen el link donde ustedes han subido los enlaces de las infografías para que hagan las correcciones respectivas, sobre todo las faltas de ortografía. ¿Sí? Bien, nos corresponde ahora la segunda actividad, la iglesia y el mundo. Y nos queda pendiente luego la tercera, el discernimiento de espíritus, ¿no? Un pequeño cambio nada más ahí en el día de la entrega, el mismo día, pero un poco más tarde en la mañana, ¿sí? La iglesia y el mundo, ¿ya? Se entregará el lunes 28 de junio 2021, no hasta las 8 como estaba en el primer video que se había leído, sino hasta las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Y pues vamos a ver ahora las diapositivas que el profesor ha preparado de la 14 a la 19 para realizar esta parte, ¿de acuerdo? Recordarles nada más que al terminar la actividad se la debe subir en el enlace siguiente según corresponda, ¿no? Muchas gracias por eso. Sean oportunos, ¿sí? Sean oportunos. Mientras más pronto, mejor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿de qué se trata esta actividad número 2? Esta actividad, como están las letras grandes, ¿no? Y ahí van a tener que describir, relacionar, reconocer y concluir mediante un PowerPoint. Van a hacer un PowerPoint. Entonces, para cada aspecto que ya les voy a mencionar, será una diapositiva. ¿De acuerdo? Sí, van a hacer una diapositiva. ¿Y de qué van a hacer este describir, relacionar, reconocer y concluir en esta actividad 2? De las imágenes que están en la diapositiva número 17 más adelante, ¿no? Eh, ya las van a ver, ¿sí? Pero bueno, ya las he colocado ahí en pequeñito. Ahí tienen tres imágenes donde están los tres papas, ¿no? Pío IX, Pío XII y Juan Pablo II. Y junto a cada uno de ellos, en las primeras, hay un personaje histórico, ¿no? Un personaje histórico. Y frente a Juan Pablo II está, pues, ese momento histórico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué tienen que hacer? Primero, atiendan a lo que tienen que hacer. Si quieren, saquen una captura de pantalla o tomen nota. Realice una descripción de cada imagen, es decir, de la imagen 1, de la 2 y de la 3. ¿De acuerdo? Una descripción de cada imagen. Eso quiere decir que para cada imagen, en esta primera parte de descripción, va a ser una diapositiva. Por lo tanto, en este punto 1 tendrían que hacer 3 diapositivas. ¿De acuerdo? Y todo esto, valga la redundancia, de acuerdo a la información de los videos que ya vamos a ver y de la información obtenida de las clases del proyecto humanístico, ¿no? Más de los videos y más del proyecto humanístico. Yo he colocado 80-20, pero utilice más bien su criterio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el momento histórico, si usted quiere poner las cosas, por ejemplo, que hemos visto con el profe Dani, no hay ningún problema, ningún inconveniente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo importante es que se haga bien, ¿sí? Y que no sean copy-paste, por favor, es lo único que les pido. Segundo,
Primero ya van a hacer la descripción en 3 diapositivas, ¿no es cierto? Una diapositiva para cada una de las imágenes. Ya vamos a ver cuál es el título. Después vamos a ver cuál es el título para esta parte, aunque ya lo leímos antes, ¿no? Para recordar. 2, relacione las imágenes. Es decir, en una sola diapositiva usted puede pegar estas imágenes así de chiquitas como están, ¿no? Hace una captura de pantalla y les pega. Y va a relacionar las imágenes, ¿no? ¿Con qué se relaciona? ¿Cuál es la conexión que tienen todas ellas? Ustedes trabajaron ya esto, ¿no? En el proyecto humanístico. ¿Cuáles son las conexiones históricas que hay ahí? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué hay en lo político, en lo histórico, en lo religioso? ¿No? Recuerde, las relaciones, lo político, lo histórico y lo religioso. Tome nota de eso, por favor. Detenga el video y tome nota. ¿Cómo va a relacionar eso? ¿De acuerdo? Igual con la misma información indicada anteriormente. ¿Sí? Entonces, aquí solo hace una diapositiva. Por lo tanto, en el punto 1 tiene 3 diapositivas que hacer, en el punto 2 una. Ya van 4 diapositivas. Punto 3. Elabore un reconocimiento en cada una de las imágenes, la 1, la 2 y la 3, de los personajes o momento histórico que implique a los dos en la imagen, ¿no? Un reconocimiento. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero de acuerdo, aquí en el punto 3 tienen que hacer, por lo tanto, 3 diapositivas. Un reconocimiento de los personajes de la imagen 1, luego otra diapositiva con un reconocimiento de los 2 personajes de la imagen 2 y otra diapositiva con un reconocimiento de la imagen 3 del personaje con el momento histórico, ¿sí? Hasta este momento, entonces, ¿cuántas diapositivas hay que elaborar? Del punto 1, 3, del punto 2, 1 y del punto 3, 3 diapositivas. Por lo tanto, ya van 7 diapositivas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso para que vaya separadito, ¿no? Bueno, pero es mejor así. Y 4, escriba una conclusión de esta actividad, ¿no? Una conclusión. Una vez que ha elaborado lo anterior, hace una última diapositiva, que sería la diapositiva número 8, ¿sí? Por favor, no escriba generalidades ni aspectos emocionales, ¿sí? Por favor. Recuerde, como estoy, en este momento no he leído muchos trabajos, pero apenas los que he empezado, no sé cómo están los demás, pero por favor, no se pide exactamente una opinión personal, ¿no? Sí, por supuesto que usted va a parafrasear y va a decir cosas desde su punto de vista, sino que se pide que concluya el trabajo, ¿no? ¿Qué se obtiene del resultado del trabajo que usted hizo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, actividad 2. Entonces, vamos a ver de qué se trata estos aspectos. Entonces, describir. Fíjese, me regreso. Dice, realice una descripción de cada imagen, ¿ya? De acuerdo a los videos que vamos a ver y a lo de las clases de proyecto humanístico. Y como repito, no necesariamente es 80-20, ¿no? Puede ser 50 y 50. ¿De acuerdo? ¿Ok? Dependiendo de la necesidad en realidad. Pero bueno, ya lo he dejado así marcado en esta diapositiva. Entonces, ¿qué es describir? Va a hacer 3 descripciones, una de cada imagen, ¿no? Son 3 diapositivas, en cada una de ellas va una imagen y a cada una de ellas va a ser una descripción. Por ejemplo, ¿qué es describir? Explicar cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. Yo veo la primera, la segunda y la tercera imagen de las que les he presentado y quiero hacer una idea clara de ellos, ¿no? De qué hay, qué está pasando, quiénes son, todo eso. ¿Ve? Por ejemplo, ahí hay valga la redundancia, 2 ejemplos, ¿no? El primero, a mí me dan un manual, ¿no? Y yo lo leo. Y me dicen, descríbame qué es lo que hay en el manual. Y yo le digo, en el manual se describen las principales especies animales que habitan en la zona, ¿no? Leí eso y eso es lo que tenía el manual. Entonces, es lo que yo digo. O hice una visita a una ciudad y me dicen, descríbame, ¿no? ¿Cómo le fue en su visita? Dice, pues bueno, entonces aquella ciudad me pareció triste, así la recuerdo y así la describo, además impregnada de singular melancolía, ¿no? Triste, melancólica, podría decir incluso calles desoladas, ¿no?
unas casas muy antiguas que prestaban simplemente para este aspecto de la melancolía, y empiezo a dar detalles sobre esta puntualización. ¿De acuerdo? ¿Sí? De describir. Hemos estado haciendo también eso ya en el proyecto humanístico. ¿Sí? Son 3 diapositivas en las que hay que describir una descripción por cada imagen. Luego en la cuarta diapositiva que se pide relacione las imágenes, ¿no? Relacionar es establecer una relación o correspondencia entre cosas o personas. Eso ya lo han hecho ustedes, ¿no? Cuando se hacen las conexiones históricas, ¿no? Y en este caso conexión histórica, política y religiosa. Acuérdense, entre las 3, ¿ya? ¿No? Hay que hacer esa conexión en el tiempo, ¿no? ¿En qué se relacionan? ¿En qué se corresponden? ¿Qué hay ahí? ¿No? En ese que se parecen. ¿De acuerdo? Ahí hay 2 ejemplos. ¿Qué te pareció la película? Bueno, ¿cómo relacionas todo eso con la vida real? Bueno, la película se relaciona el suceso con la mafia internacional y el tráfico de drogas. Híjole, ya, por decir, bueno, o eso es de una manera eh, positiva que se dice, ¿no? Pero bueno, y esta otra, en cambio, al revés. Dice, una errónea creencia relaciona la hemorragia nasal con una subida de la tensión arterial. También se usa la palabra relacionar, pero para más bien indicar que no hay una relación entre eso, ¿no? Que más bien es una creencia errónea, ¿sí? Pero entonces, esto ya lo sabemos hacer, ¿no? Vamos a la siguiente. Reconocer, que esta es la parte creo que requiere un poquito más de atención. Tenemos que reconocer en cada una de las imágenes, ¿ya? Hacer un reconocimiento en cada una de las 3 siguientes diapositivas, y en cada diapositiva, no se olvide, va a colocar la imagen que corresponde. ¿Qué es reconocer? Es distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias, ¿sí? Por una serie de características propias. Ahí, cada imagen, las 2 primeras tienen 2 personajes cada una, y la segunda un personaje y un momento histórico, y tienen características propias. Pero para hacer el reconocimiento tienen que contarnos, ¿no? Cómo se distinguen y cómo se identifica esa persona o esos personajes y ese momento histórico. ¿Ve? ¿Ya? Eh, por ejemplo, en una fiesta de disfraces, dice, le reconoció por la voz a pesar del disfraz, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la primera imagen que nos habla del juego de ajedrez, ¿qué es lo que se reconoce? ¿Qué se distingue? ¿Qué se identifica en esas personas? Ya sabemos que está en juego de ajedrez, pero ¿qué hay ahí de fondo? ¿Qué hay ahí de fondo? ¿No? Bueno. Y la otra, eh, ¿cómo sabía que era el paraguas de esa persona? ¿No? Ah, por la marca que tenía en el mango, dice. Reconoció su paraguas por la marca que tenía en el mango. En ese momento histórico de la caída de ese muro, ¿no? Que está en la imagen 3, ¿cómo se reconoce eso? ¿No? Después de la relación que se hace en las diapositivas anteriores, ¿cómo se reconoce eso? ¿Cómo se distingue? ¿Cómo se identifica? ¿Ya? Y recuerde, no tiene que ser una cosa así tan simple como esta, le reconoció por la voz a pesar del disfraz. Tiene que ser algo mucho más elaborado, ¿sí? Mucho más elaborado. Si no, les va a tocar repetir. Bueno, y concluir, bueno, eso ya después de hacer las 7 diapositivas anteriores, hace la octava. Y recuerdes, llegar a determinada conclusión lógica o decisión después de examinar una serie de datos. Ustedes han trabajado, han hecho una descripción, bueno, 3 en realidad, han hecho una relación entre las imágenes, 3 reconocimientos de esos momentos históricos, políticos y religiosos que implican los personajes y el momento histórico, ¿no? Y basados en estos elementos, van a hacer una conclusión, ¿no? Ejemplo, el jurado concluyó a partir de los testimonios presentados que el acusado era inocente. ¿Qué se puede concluir de todo esto, no? ¿A dónde se puede llegar? ¿Bien? Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, usted tiene que elaborar un PowerPoint, ¿no? Y aquí otra vez le coloco los elementos que incluye una conclusión. Usted ya los conoce, ¿no? Pero los vuelvo a leer para que salga de esa idea de que la conclusión siempre
tiene que ser solo simple o llena de opinión personal, ¿no? Y muy emotiva, cuando en realidad es un breve resumen de los desarrollado en su trabajo. Fíjese, primerito, breve resumen de lo desarrollado en su trabajo. No incluya nuevas ideas y demuestre la importancia de las ideas desarrolladas. Es decir, lo que trabajó antes tiene que verse en la conclusión. ¿Cuál es la importancia de eso que trabajó? Intente que el lector quede contento por leerlo, o sea, que quede satisfecho el profesor que le va a revisar, ¿no? Y sea positivo y evite ser emotivo y evite las generalidades, como ya se mencionó anteriormente. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿No? Ya sabemos, la iglesia y el mundo. Las fuentes, bueno, aquí dice exclusivamente lo que se encuentra en las diapositivas, pero en las diapositivas se hace mención, y también en este video, obviamente que de eso se trata, que vamos a usar 50 y 50, ¿no? Porque hay mucha información que la hemos trabajado en el proyecto humanístico a lo largo del año y aquí hay una información específica en los videos que a continuación vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, utilicen ahí a discreción según lo que necesiten, ¿de acuerdo? Pero yo sí quiero ver la información de los videos en lo que van a trabajar. Eso sí, no pueden dejar de comentar ninguno de los videos. Eso sí es importante, o sea, tiene que verse, ¿no? Y la conclusión, igualito que en la actividad uno, de 50 a 100 palabras. ¿Cómo va a ser calificado? Bueno, la calificación dice ahí, cada aspecto, o sea, describir, relacionar, reconocer y concluir, cada una se califica sobre 2.5. ¿Ya? Va a tener esa calificación en puntaje. Total 10. Y por favor, cuiden las faltas de ortografía. ¿Ya? Las letras mayúsculas sí se tildan. Algunos, por ejemplo, me ponen como del lado izquierdo. La imagen que está del lado izquierdo dice que incluye una conclusión, pero no me colocan el signo de interrogación que abre, ni tampoco la tilde en la letra E de la palabra que. O algunos se les ha ido en los trabajos que les he leído hace rato también, en la palabra iglesia. La palabra iglesia siempre va con mayúscula en estos casos, porque no se refiere al templo, la estructura de cemento, piedra y ladrillos, lo que sea, sino que se refiere a la institución como iglesia, ¿no? ¿Sí? A la esposa de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, es otra cosa completamente distinta. Es decir, cuando usted coloca iglesia con mayúscula, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora cuando escriba esa palabra? ¿No? ¿Sí? Se está refiriendo a usted, se está refiriendo a todos los integrantes de la iglesia, ¿ya? No a un puñado de personas que solo van a un templo, no, a todos los integrantes. Es muchísimo más amplio. Bien, pasemos ahora a la parte que nos va a demorar un poco más en esta diapositiva, pues tenemos que ver estos videos, ¿de acuerdo? Y esta es la parte extensa, pero vamos a tener que, vamos a tener que verlos, ¿no? Ahí está, fíjense del lado izquierdo de cada uno de los papas, ya se menciona, ¿no? Pío IX y la Iglesia frente al liberalismo, ¿no? Luego, Pío XII de la Segunda Guerra Mundial al centralismo de la Iglesia. Y Juan Pablo II, el comunismo y la caída del muro de Berlín, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos son los espacios. Y abajo, pues simplemente están copiadas las imágenes de donde se ha sacado cada uno de estos videos. Dos de ellos los trabajamos en el aula, excepto el primero, que es súper cortito, tomamos otro tipo de información, ¿no? Entonces, nos vamos a disponer a escuchar cada uno de los videos. Así que paciencia, ¿no? Si se cansan, pues pueden ponerle pausa y después seguir escuchando. Eso sí, tomen nota, por favor, tomen nota de lo que en este momento se va a empezar. ¿De acuerdo? Yo voy a silenciar acá mi micrófono y voy a darle clic para empezar el primer video. Y apenas termina el primer video, ¿no? Una pausa de unos segundos y seguimos con el siguiente. Por favor, tome nota de cada uno. Empezamos con Pío IX.
Mil disculpas, no sé si se notó, pero tuve un problema técnico aquí, pero ya coloco de inmediato el primer video. Entonces, empezamos con resumen del video de Pío IX, luego el resumen de Pío XII y luego el resumen de Juan Pablo II, de acuerdo a lo que se menciona ahí, ¿no? Tomar las notas respecto de lo que se va a comentar, sobre todo, ¿no? Si tienen la relación. Con Pío IX probablemente habrá que ver un poquito más, de tratar de ver detrás de las líneas, ¿no? Tratar de entender un poquito más. Bueno, Durante el siglo XIX, tres fueron los problemas que determinaron el desarrollo de las naciones y que marcaron la actitud de los papas y su Iglesia ante el mundo moderno y la revolución industrial. El auge de los nacionalismos, el liberalismo y la cuestión social. Los gobiernos de los países optaron por practicar una política laica, lo que colocaba a la Iglesia en una aparente marginalidad. El Estado se ocupaba cada vez más de antiguas funciones que le eran reservadas antes a la Iglesia, como la educación, el registro de nacimientos y defunciones, la celebración de matrimonios e incluso la salud. Y sería dentro del pontificado del Papa Pío IX cuando se iniciaría en la Iglesia el denominado catolicismo social. Pío IX fue papa desde 1846 a 1878 y fue el último soberano temporal de los estados pontificios. Los católicos no habían tardado en tomar conciencia del alcance de los problemas políticos religiosos derivados de la Revolución Francesa. Ahora, sin embargo, como el resto de la sociedad, tardaron en ser conscientes de una segunda revolución de gran calado, aunque de otra naturaleza que estaba modificando en profundidad la sociedad tradicional, la denominada Revolución Industrial. Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, condenaba el socialismo y el liberalismo económico, por lo que hizo un primer esbozo de las enseñanzas que León XIII había desarrollado. Denunciaba, por una parte, la pretensión del socialismo del siglo XIX de querer sustituir la providencia divina por el Estado, y por otra parte, rechazaba el carácter materialista del liberalismo económico, que excluye el aspecto moral de las relaciones entre capital y trabajo. muy bien. Espero que hayan tomado notas, si no, pues pueden volver al video regresando. Vamos ahora a Pío XII. Tomen nota, por favor, de lo que corresponde. El liderazgo de su sucesor, Pío XII, al frente de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial, permanece como una de las materias históricas más controvertidas de la época contemporánea, principalmente en lo que respecta al análisis del conocimiento que él pudiese tener de los crímenes del régimen nazi en Europa durante dicho periodo. Antes de su elección al papado, el nuevo papa se había desenvuelto muy bien como secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, nuncio papal y cardenal secretario de Estado. Desde donde pudo llevar a cabo diversos concordatos internacionales con estados europeos y americanos, entre los que destacó el concordato imperial con la Alemania nazi.
Sin embargo, el futuro Papa contribuyó a preparar la encíclica Mit brennender Sorge, en la que Pío XI condenó el nazismo. La encíclica, prohibida en Alemania, fue introducida en el país de modo clandestino y leída a los fieles en las iglesias católicas. En su presentación de la encíclica, el futuro Pío XII comparaba a Hitler con el diablo y advertía proféticamente su temor de que los nazis lanzaran una guerra de exterminio. Quando il nunzio Pacelli si trova in Germania, insomma, si trova in una situazione. Cuando el nuncio Pacelli se halla en Alemania, se encuentra en una situación que cambia rápidamente. Pero no es una revolución, no es un golpe de Estado. El hecho es que el partido de Adolf Hitler llega al poder democráticamente gracias a las elecciones. Y cuando esto sucede, naturalmente el nuncio, como todos los otros gobiernos del mundo que están en contacto con Alemania, tiene tratados, digamos, normales, tratados políticos, tratados diplomáticos. En este sentido, la firma del concordato con el régimen de Hitler es una práctica normal para la Iglesia Católica porque el propósito era asegurar la comunidad de la Iglesia Católica, aunque la historia ha demostrado que Hitler nunca tuvo fe en sus propios compromisos. Esto era una cosa normal. Todos los estados trataban con el régimen de Hitler hasta que la situación se volvió insoportable porque sus actos estaban fuera de las normas cívicas. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en ese tratado? No es tanto el propio tratado en sí como en la publicidad que pudo dar a una ideología que no era compatible con la fe cristiana, que no era compatible con la naturaleza del hombre. La encíclica, preparada por el propio cardenal Pacelli, condenaba el nazismo, condenaba precisamente esa ideología que no respetaba la naturaleza de la persona humana. Ideología que, aunque de forma diferente al comunismo, también pone a la persona bajo el dominio total de un Estado totalitario. Y de otra parte es una filosofía racista, pues exalta a esa raza aria a la que la considera superior a las demás. En este sentido, no era posible, en ese punto, aceptar por parte de la Iglesia tal ideología. Y eso supuso un gran cambio social para los fieles, un cambio conceptual que se traduce también en un cambio en el modo de vida y de comportarse con los demás, y que es producto de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, su actuación durante la Guerra Mundial suscitó juicios encontrados, sobre todo por parte de quienes pensaban que debía haber condenado más claramente las atrocidades alemanas. Pero la realidad es que en la Roma ocupada por los alemanes, Pío XII favoreció activamente la ayuda y protección a los judíos. Al final de la guerra, nadie sabía que 6 millones de judíos habían muerto por crímenes horribles. El exilio, el genocidio, nadie lo sabía. Ni los americanos lo sabían. En el año 43, en el Vaticano, recibíamos noticias muy preocupantes sobre todo lo que estaba sucediendo, pero no podíamos dar detalles porque no teníamos certezas. Un joven polaco católico huido de Polonia había visto el gueto y sabía lo que estaba sucediendo en el campo de concentración. Atravesó de forma aventurera Europa hasta llegar a Inglaterra. Allí narró lo visto y vivido por él. El gobierno polaco en el exilio pensó que estaba loco. Más tarde, habló con un ministro inglés que le dijo que sí, que ellos ya lo sabían, que desde la Primera Guerra Mundial se oían esas historias de soldados alemanes que cogen a los niños y los arrojan a la muerte. Sabíamos que esto no era verdad, le dijo, pero no lo contradecíamos porque esa historia nos venía bien para moral de las tropas. Después de la Primera Guerra Mundial, se realizó una pregunta en el Parlamento inglés, por lo que se inició una investigación. Se envió a gente a preguntar en el lugar, pero todo fue negado, diciendo que no, que todo eso era falso. El ministro Selfodd no hizo mucho caso de la comisión. Se dirigió a América y allí se encontró con el primer judío que, elegido para la Corte Suprema norteamericana, Mr. Frankfurter, nombre de origen alemán, escuchó su historia y finalmente le dijo lo mismo: no le creo. Estaba presente el embajador del gobierno polaco en el exilio y le dijo: pero, señor Frankfurter, ¿usted dice que está mintiendo? El juez respondió: yo no digo que mienta, yo digo que no le creo. La magnitud de los crímenes era tal que la gente normal no podía creerlo. Pero estaba claro que la cosa era extremadamente seria. Pero el Papa, ¿qué podía hacer? Yo he vivido una situación en mi segundo exilio. Yo he estado exiliado 2 veces de Alemania. Cuando tenía 9 o 10 años, fui enviado a una escuela de Francia y la segunda vez, cuando tenía 15 años, fui llevado a Holanda. Y allí he asistido, lo puedo decir de forma precisa porque tengo una buena memoria, el 26 de julio de 1942, y pasaba mis vacaciones en una pequeña región, en la frontera holandesa. Allí, un domingo, como buen católico, estaba en misa, escuchando el sermón del párroco, y leyó una carta pastoral del arzobispo de Utrecht, John, el único arzobispo holandés. En ella protestaba contra 2 cosas. En primer lugar, contra el hecho de que los hombres
y jóvenes holandeses estaban siendo deportados a la fuerza a Alemania para trabajar en la industria bélica alemana. Hay que tener en cuenta que el 10 de mayo Alemania había invadido por la fuerza a Holanda. En segundo lugar, emitió una protesta durísima contra la deportación de los judíos, que se había decidido el 20 de enero de 1942, en la famosa conferencia de Wannsee, y que estaba en marcha en Holanda. Deportaciones sistemáticas de los judíos. Yo he escuchado ese discurso y mi primera reacción, yo era joven, pero había terminado mi primer año universitario, o sea que no era un niño pequeño, mi reacción fue doble. Por un lado, sentí un gran respeto por este arzobispo católico que tomó la defensa de los judíos. En Holanda las relaciones entre los católicos y los judíos eran correctas. Una pacífica coexistencia. El que un arzobispo católico de modo tan decidido y duro tome la defensa de los judíos tiene mi respeto. Por otra parte, pensé, querido señor arzobispo, usted no sabe lo que hace. Yo conocía las reacciones de los alemanes. Como así fue, lo pagó muy caro. Este sermón lo dio el 26 de julio de 1942. El 2 de agosto, unos pocos días después, el segundo hombre de las fuerzas de ocupación alemanas en Holanda, el comisario general Schmidt, hizo un durísimo decreto y decía, si la Iglesia Católica piensa que puede permitirse actuar así, le daremos una lección. No teníamos la intención de deportar a los judíos bautizados, pero estos serán los primeros deportados. Segundo, las deportaciones de los judíos no se detendrán, se acelerarán. Tercero, tomaremos medidas contra la Iglesia Católica. Ya eran muy hostiles contra la Iglesia Católica, como todos los nazis en general. Confiscaron uno tras otro todos los edificios de la Iglesia, incluida la universidad que yo frecuentaba. Por tanto, fueron arrestados numerosos sacerdotes, las asociaciones prohibidas, propaganda continua contra los católicos y no solo propaganda, medidas contra ellos. Por ello, la situación del católico en Holanda fue de mal en peor a consecuencia de ese discurso. Ahora, el Papa sabía eso. También sabía que no era la primera vez que una protesta pública no había tenido ningún resultado positivo, sino que había agravado la situación de la gente. Y me pregunto, ¿en esas condiciones una protesta pública del Papa habría servido de algo? No, no habría tenido ningún efecto, salvo el de agravar la situación. Después de la guerra, organizaciones y personalidades judías reconocieron varias veces, incluso oficialmente, la sabiduría de la diplomacia del Papa Pío XII. El Congreso Judío Mundial agradeció en 1945 la intervención papal con un generoso donativo al Vaticano. En el mismo año, el gran rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, envió a Pío XII una bendición especial por sus esfuerzos para salvar vidas judías durante la ocupación nazi de Italia. Terminada la guerra, Pío XII también fue el encargado para instar a la clemencia y al perdón de todas las personas que participaron en la guerra, incluyendo a los criminales de guerra. Así también intercedió mediante el nuncio apostólico en Estados Unidos para intentar conmutar las sentencias de los alemanes convictos por las autoridades de ocupación. El Vaticano solicitó el perdón para todos aquellos que estaban condenados a muerte,
una vez decidida la ejecución de criminales de guerra en el año 1948. Tras la guerra, la única gran fuerza anticristiana que quedaba vigente era el comunismo. Este se convirtió en la gran obsesión de Pío XII. Pero la realidad es que en los viejos países europeos avanzaba progresivamente un proceso de descristianización y tan solo se firmaron nuevos concordatos con 3 países: con Salazar en Portugal, con Trujillo en la República Dominicana y con Franco en España. Esta incesante actividad política sería a la postre, con toda probabilidad, la causa de su muerte por una crisis cardíaca en 1958 en la residencia papal de verano de Castel Gandolfo. Bien, si desean, les sugiero hacer un alto en este momento, descansar. Este video ha durado un poquito y bueno, si no, pues podemos seguir con la siguiente parte, que hace referencia ahora al Papa Juan Pablo II. No se olviden tomar notas, ¿no?, que hacen referencia al trabajo que corresponde hacer. Vamos con Juan Pablo II. Tras la inesperada muerte de Juan Pablo I, los cardenales tuvieron que reunirse con carácter de urgencia en un nuevo cónclave para la elección de su sucesor. Lógicamente, y con tan poco tiempo entre un cónclave y otro, los candidatos prácticamente no habían cambiado, y los que no fueron elegidos en el primer cónclave vieron renacer sus esperanzas. Pero contra todo pronóstico, el 16 de octubre de 1978, y tras solo 2 días de deliberaciones del cónclave, el cardenal polaco Karol Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro, adoptando el nombre de Juan Pablo II y convirtiéndose con 58 años en el papa más joven del siglo XX y en el primero no italiano desde el holandés Adriano VI. Comenzaba de este modo un papado complejo, contradictorio y que ha influido en la Iglesia como ninguno hasta la fecha. Ha sido el papa más universal y popular de la historia, por su gran presencia en los medios de comunicación y sobre todo por la gran cantidad de viajes que realizó por todo el mundo durante su mandato. De carácter ciertamente inconformista, era pródigo en gestos muy poco convencionales, lo que le permitió en cierta medida desmitificar al papado, quitándole cierta teatralidad de la que venía adoleciendo y acercándolo al pueblo. Su principal misión fue la de reformar la Iglesia, que él consideraba estaba en un periodo de grave decadencia. Esto le llevó a ejercer el poder de manera inflexible, no exenta de ciertas dosis de dureza, sin tener en cuenta a las personas o a sus carreras eclesiásticas. Para ello confió ciegamente en organizaciones como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, aún en contra en muchas ocasiones de las opiniones de los propios obispos. Es ciertamente curioso que un papa venido del este de Europa haya sido uno de los artífices del declive del comunismo, por su apoyo incondicional al sindicato polaco Solidaridad, lo que provocó un movimiento imparable que fue contagiándose a los países vecinos. La cuestión sería, ¿qué papel jugó Juan Pablo II en la caída del comunismo? Yo diría que Juan Pablo pudo ver por sí mismo, a mediados de los años 50, que el marxismo y el comunismo estaban muriendo. El pensamiento del propio Marx es antivida. Es importante recordar, y esto ha sido largamente investigado y publicado por los académicos franceses de izquierdas, Courtois y Kauffer, quienes en 1998 aseguraban que el marxismo y el comunismo fueron responsables de la muerte
de 100 millones de personas durante el siglo XX. Esto hay que recordarlo, es un tema muy serio. Él podía ver eso. El mensaje era tan antivida, tan antiindividuo, tan antidiversidad, que no podía sobrevivir. El hecho es que, a medida de los años 60, algunos cristianos, incluso sacerdotes, empezaron a tratar de establecer puentes de diálogo con el marxismo, tratando de buscar puntos comunes. Esto era simplemente naif. Después de todo, hubo un esfuerzo por parte de la Iglesia de establecer lo que se llamó Ostpolitik, que defendía la idea de que el comunismo perduraría por varios siglos, que estaría vigente por un largo periodo de tiempo, por lo que la Iglesia debía llevar a algún tipo de acuerdo con los países soviéticos para poder garantizar la supervivencia de los propios cristianos. Pero cuando Juan Pablo se convierte en papa, él percibe que ese no era el sistema destinado a prevalecer, que agonizaba y que lo único que necesitaba era un pequeño empujón para caer, lo que finalmente acabó ocurriendo en 1989 y en los años posteriores. Tengo que hacer una matización a lo que acabo de decir, porque considero que realmente es verdad que él pudo ver con sus propios ojos que no había futuro en ese sistema, pero eso no quiere decir que no se permita, que no se les autorice a resolver los problemas de la sociedad con políticas de corte, si quieres, izquierdistas. Eso no quiere decir, insisto, que un cristiano no pueda ser socialista. Puede ser socialista, pero eso es una cosa, y otra muy distinta es negar rotundamente la existencia de Dios y, por tanto, negar la dignidad del ser humano. Juan Pablo II utilizó los viajes que realizó por todo el mundo como un instrumento más de evangelización, lo que le permitió conocer de primera mano la situación en África, América Latina y Asia, quizás las zonas más desfavorecidas de la Iglesia. La presencia del Papa en estos territorios sirvió para conocer de primera mano los problemas que sufren los católicos en países donde esta religión es minoritaria y así poder reafirmar a los creyentes en su fe. Asimismo, el compromiso de Juan Pablo II con la ciencia fue inquebrantable durante todo su mandato. Como ejemplo, baste recordar que Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica, entre ellos el cometido con el científico italiano Galileo Galilei, a quien un tribunal de la Inquisición obligó a retractarse de sus teorías heliocéntricas el 22 de junio de 1633. Juan Pablo II mantuvo un gran compromiso ético y social e impulsó la justicia social y la moral personal. Ha sido en este punto donde Juan Pablo II ha sido más discutido, al oponerse por igual a las dictaduras marxistas y al capitalismo liberal, y muy especialmente en su condena del aborto, la contracepción y la fecundación artificial. En este terreno, Juan Pablo II ha mostrado una clara desconfianza hacia lo que consideraba una cultura de la muerte, fruto de un materialismo occidental al que veía como relativista e insolidario. Luchó por la paz a través de la mediación en múltiples conflictos y la condena enérgica de la guerra y el combate de las desigualdades. Pero también Juan Pablo II era moderno e intentó dar un barniz nuevo, más progresista a la Iglesia, pero se mostró enormemente intransigente en algunos aspectos, como la posibilidad de dar de comulgar a los divorciados vueltos a casar, al matrimonio de los sacerdotes o a la ordenación de las mujeres. El 13 de mayo de 1981, el turco Mehmet Ali Akka disparó contra el Papa mientras éste se desplazaba por la plaza de San Pedro en un vehículo abierto. El pontífice fue herido en la mano, brazo y abdomen. Desde aquella agresión comenzó a sufrir diversos problemas de salud. Además de las dificultades que tuvo para recuperarse de las heridas de bala, padeció luego cáncer de intestino, fractura del fémur y de un hombro. Y desde los años 90 tuvo que convivir con la enfermedad de Parkinson de origen genético.
El atentado de Juan Pablo II es otro de los grandes misterios del Vaticano. Ha habido hace más bien poco una polémica porque alguien dijo que realmente el atentado, no tanto organizado como sí conocido, había sido por parte de Casaroli, el famoso cardenal de la apertura, ¿no? De la apertura del Vaticano hacia los países del este. Se dice que Casaroli fue uno de los que pudo organizar desde dentro, por lo menos conocer el atentado contra el Papa. Esa es una de las últimas polémicas que ha habido, ¿no? Después, otra de las polémicas que hubo es porque se dijo que el cardenal Luigi Poggi, que era uno de los hombres de confianza de Juan Pablo II y jefe del Servicio de Inteligencia Vaticano durante toda la primera etapa del pontificado de Juan Pablo II, él tuvo una relación muy estrecha con el Mossad israelí, con los servicios de inteligencia israelíes, y que los israelíes le habían informado aproximadamente unos 2 meses antes a Poggi que habían detectado una conspiración por parte de los iraníes para atentar contra el Papa Juan Pablo II. Eso abrió una nueva brecha y una nueva posibilidad de quién pudo provocar el atentado o organizar el atentado contra el Papa. Y la segunda y la tercera cuestión que se comenta o que se habla de leyendas sobre el Vaticano es la cuestión de Mehmet Ali Aşkı, ¿no? El famoso turco nacionalista turco musulmán que decide luchar contra el gran representante blanco y el gran representante de la Iglesia Católica y que hay que matarlo. Y a través de, este es un hombre que ya traía su propia historia, él había sido fichado durante mucho tiempo atrás por la Interpol, venía fichado como miembro de grupos nacionalistas turcos muy peligrosos, en los famosos lobos grises, y él comete el atentado, pero él, según dicen que en la prisión de Rejavia, la famosa reunión que él tiene con Juan Pablo II, donde Juan Pablo II le perdona públicamente a Mehmet Ali Aşkı por haber disparado contra él, se dice que él le dice que ha sido un acto, es lo que se cuenta, que ha sido un acto solamente de él, en solitario, para matar al gran representante y al gran líder de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que los investigadores que nos hemos metido mucho en la historia del Vaticano no entendemos si la historia es contada en Rejavia, es así, porque cuando Juan Pablo II se reúne, sale de la celda y se reúne con Luigi Poggi, el jefe del Servicio de Inteligencia Vaticano, le dice que toda la información y documentación habida sobre su encuentro con Mehmet Ali Aşkı tiene que ser sellado bajo secreto pontificio y archivado en el Archivo Secreto Vaticano. Es decir, si era una cosa tan abiertamente que fue un acto de un loco contra el Papa, ¿por qué no se hace pública toda la investigación? ¿Y por qué el propio Juan Pablo II ordena a Luigi Poggi que toda la investigación sea metido en el Archivo Secreto Vaticano para que nadie podamos leerlo? Es decir, que sobre el atentado a Juan Pablo II en aquella mañana de mayo del 81 en la plaza de San Pedro hay mucha polémica y seguirá habiendo muchísimas más leyendas que seguirán saliendo con respecto a quién pudo organizar realmente el atentado y por qué motivos el atentado contra un papa. Juan Pablo II falleció el 2 de abril del año 2005. Sus funerales han sido la prueba fehaciente del prestigio moral y social de este papa. Se calcula que solamente en la plaza de San Pedro y vías adyacentes había unas 300.000 personas. Los miles de fieles que se congregaron en las calles de Roma respaldaron con sus gritos un sentimiento común. Juan Pablo II merecía ser canonizado. Y tras un proceso extraordinariamente rápido, la ceremonia de beatificación se llevó a cabo finalmente el 1 de mayo de 2011. Creo que Juan Pablo II ha sido papa sorprendente por muchos sentidos. Era polaco, traía una mentalidad distinta, tenía una visión distinta, coincidió con un momento de la Iglesia muy difícil, pero muy apasionante, de cambios, de elecciones, y él lo cogió en sus manos y algunos cambios los aceptó, otros los rechazó,
No todos están de acuerdo ciertamente con sus cambios y los que rechazó no había que haberlos aceptado también, etcétera. Pero fue un papa, y en eso hay que agradecerle enormemente, que viajó. El primero que sale del Vaticano, de la cárcel del Vaticano, es Juan XXIII. Pero sale al norte de Italia, de Roma, a 200 kilómetros. El primero que sale fuera de Europa, y con gran sorpresa de todos, porque nadie se imaginaba un papa viajando, es Pablo VI. Pero el que hace del viaje una forma de ser papa es Juan Pablo II. Y va a todo el mundo y bien, conocemos cómo se mueve, cómo actuó. Tiene una ventaja enorme esto, que es que el Papa, en lugar de estar en Roma enclaustrado, va a las necesidades de cada iglesia y las conoce. ¿Tiene alguna desventaja? Desde luego. Primero, ¿cómo se llega? Puedes llegar como un hombre lejano y entonces la gente te ve como un personaje que pasa delante de ti y no tienes ninguna relación, o puede llegar como alguien muy cercano a quien te puedes acercar, a quien puedes hablar, de quien puedes recibir. Juan Pablo II era muy cercano, no era Juan XXIII ciertamente, pero era muy cercano. En ese sentido desmitificó el papado. Pero viajó tanto que dejó un poco Roma. Y desde Roma a lo mejor no gobernó, es lo difícil, una sociedad, la única en el mundo y la única en la historia que tiene 1.000 millones de ciudadanos que pertenecen a esa sociedad. Una persona sola no puede gobernar o no puede llegar a todo. Eso tiene sus desventajas. Si estás medio pontificado fuera, el gobierno se resiente. Pero es uno de los males que es de difícil solución generalmente. Él fue un papa muy marcado por su experiencia oriental y eso tuvo alguna ventaja para Europa, en el sentido de que la Iglesia Católica era una iglesia sobre todo latina en Europa, mientras que él pasa la iglesia a Polonia, a Letonia, Estonia, etcétera, a todos esos países. ¿Comprendió con su mentalidad a los latinoamericanos? Pues eso ya no es tan fácil. Hay una imagen que a algunos entusiasmó y a otros nos entristeció, que fue cuando la famosa imagen de Juan Pablo II llamando la atención a Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal pudo hacer bobadas o no pudo hacer bobadas, eso, pero, hombre, era un personaje admirado y querido en América. Aquella foto fue una foto muy nefasta para Juan Pablo II. Él era muy espontáneo y seguramente no le dio esa importancia que le podían dar todos los que vieron la foto y todos los que le juzgaron en ese momento mal. Por eso digo, el más grande, pues no se sabe, fue un papa absolutamente importante. Bien, ahora que hemos terminado este tercer video interno, ¿no? Vamos a la parte que nos concierne, la parte final para cerrar. Si desean pueden hacer un alto también aquí, ¿no? Este video de 17 minutos y luego seguir con la parte final. Bien, aquí están entonces las 3 imágenes que hay que trabajar, ¿no? Donde vemos ahí la caricatura de Otto von Bismarck y el Papa Pío IX, jugar ajedrez, ¿no? Recuerden lo que hay que hacer, ¿no? Ya se comentó. La segunda imagen, ¿no? De la época crucial en Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los 2 personajes ahí descritos. Y Juan Pablo II en su relación con ese momento histórico que habíamos mencionado.
El título de este PowerPoint que usted debe colocarlo es La Iglesia y el Mundo, ¿no? Y recuerde que toda esta descripción, esta relación, este reconocimiento y esta conclusión están en estos tres ámbitos de lo político, lo histórico y lo religioso, ¿sí? No se olvide, ese es el detalle. Esta tarea tienen que entregarla el lunes 28 de junio, ¿sí? A las 11 de la mañana. Nosotros en el momento sincrónico en que nos unamos ese día, pues nos veremos desde las 10:30, ¿ve? Y si hay alguna inquietud, alguna cosa, algunos detallitos por terminar, ¿no? Pues pueden terminarlos tranquilamente, pero pueden subir el enlace antes, ¿no? Pueden subir el enlace un poco antes, no hay ningún problema. Y aunque yo me adelante a revisar y si hay algunas correcciones, pues ustedes las corrigen, no pasa nada en eso, ¿no? Y se mejora el contexto, se mejora la tarea y así también, aparte del refuerzo, pues también la recuperación de la nota. Elabore su PowerPoint de acuerdo a los criterios indicados, ¿no? Por eso, si no se acuerda, si no tomó nota, le va a tocar regresar, no volver a ver los videos anteriores de los tres papas, porque me imagino que ya tomó nota, sino pues regresar un poquito para acordarse los criterios, qué es lo que hay que hacer, qué significa describir, relacionar, reconocer y cuáles son los elementos concretos de la conclusión y cómo va a ser calificado, ¿no? Y eso de las faltas de ortografía que se les pidió, por favor. Y no se olvide de incluir la conclusión de esta actividad, ¿de acuerdo? Cualquier inquietud, por favor, no se olvide escribir al chat. Espero estar atento, no estaré todo el tiempo, estamos en viernes, sábado y domingo, pero estaré revisando y cualquier inquietud, pues ya saben, si no se responde de inmediato y usted ya ha subido su tarea, pues no hay problema. Una vez que se califica, se hacen las observaciones, usted puede corregirlo, ¿sí? Pero tratemos de evitarnos eso y más bien hagamos un solo trabajo. Muy bien, cuídense mucho, Dios les bendiga. Aquí dejo de compartir estas diapositivas, ¿no? Y para que ustedes pues puedan realizar su trabajo de la manera más adecuada. Que tengan un buen fin de semana. Estamos ya a punto de terminar, a punto de terminar. Un esfuercito más, ya unos días más y ya podrán tomar acciones y decisiones con su tiempo libre que espero lo puedan aprovechar de la mejor manera posible. Cuídense. Dios les bendiga.